por apurado, ni siquiera hemos orado, pero bueno, que Dios nos dé esa bendición para que la palabra de Dios siempre entre en sus corazones y dé frutos, y que Él me dé la oportunidad de transmitirles lo que Él quiere que les transmita. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mis hermanos, pues ustedes en su mayoría, bueno, en su minoría leen la palabra de Dios y seguramente van a cotejar yendo a sus casas. La primera lectura está en el capítulo 6 al 10. Es un anuncio del banquete en los últimos tiempos. Perdón, hace 500 años atrás, antes de Cristo, esta profecía fue lanzada por Isaías para dar esperanza al pueblo. ¿Qué pasaría si nosotros aquí, estando en la mansión, de repente se entran y hay bombardeos, misiles que caigan aquí, destruyendo el templo, destruyendo las ciudades? ¿Estaríamos felices? Tristes, agobiados, derrotados, amargados. Y pues de alguna manera eso sucedió en los tiempos de Isaías. Se entraron extranjeros porque los judíos también, el pueblo judío había pecado, se había alejado de Dios, y ellos, como se alejaron de Dios, pues Dios también les dijo: bueno, vivan según lo que ustedes quieran. Ya no cumplen los mandamientos, ya no hay entre ustedes comunión, los ricos más ricos, los pobres más pobres. Por tanto, pues Diosito se hizo a un lado, y ahí entraron los babilonios, tomaron las ciudades, destrozaron todo a su paso, las riquezas se los llevaron al rey y todos los demás. Eso va a ser después, pero en este momento hay destrucción. Y aquí es que el profeta empieza a hablar con esperanza. Pero eso que anuncia el profeta no se realiza en los tiempos, en sus tiempos. Eso va a realizarse a medias, diríamos entre comillas, en los tiempos de Jesús. ¿En quién se realiza eso, lo que el profeta anuncia? En Jesucristo, ya hemos dicho. Pero todo lo que Jesús ha hecho, la cena, la muerte en la cruz, la resurrección, dejarnos la Eucaristía como anticipo del banquete eterno del cielo. Entonces eso quiere decir que todavía Jesús nos ha dejado. Él es el que ha vencido la muerte. Por eso dice, el profeta dice 4 verbos para que ustedes puedan cotejar en sus casas con sus Biblias. Dice primero: ofrecerá un banquete a todos los pueblos, el verbo ofrecer. Después dice: arrancará el oprobio, el dolor, el sufrimiento. Después dice: destruirá, otro verbo, la muerte para siempre. Enjugará las lágrimas, el dolor, el sufrimiento del pueblo. Son verbos espectaculares para que nosotros tomemos en cuenta. Dice después: borrará sobre la tierra el oprobio, el dolor, etc. Y ahí dirán: ahí está nuestro Dios, en quien esperábamos la salvación. Cristo es el cumplimiento de esta profecía. Y en el final de los tiempos se hará en plenitud. Hace rato dije, donde ángeles, todos los ángeles, querubines, arcángeles, todos santos, mártires, hombres y mujeres fieles que han de llegar, ahí banquetearemos con el Señor. No sé qué tipo de comida será, pero habrá fiesta por la eternidad. Eso está diciendo Isaías de alguna manera, y el Salmo hermosamente responde. El salmista responde a esta lectura cuando ya se convence. Dice: el Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Él me hace descansar en verdes praderas. Y por tanto, mis hermanos, pues en el Evangelio hay 2 partes. La primera parte es que Jesús está usando esta parábola a las personas, contra las personas que no creían en Él. ¿Quiénes no creían en Él?
No los judíos, no todos los judíos, porque también Pedro, Pablo, los apóstoles eran judíos. ¿Quiénes específicamente no creían en él? Las autoridades religiosas, los supuestos religiosos, las autoridades que estaban 24/7 en el templo, haciendo cumplir las leyes. Ellos no reconocieron a Jesús como su Salvador, como su Dios. Lo miraban más bien como alguien adversario, como un enemigo, porque no cumplía lo que ellos hacían. Ellos se servían de Dios, ellos utilizaban a Dios, ellos hacían valer la ley para sus beneficios. Y por eso el Señor va a decir, y va a ser dura, es muy duro el evangelio de hoy, es durísimo. Pensamos que solamente los malos, los asesinos, los violadores, los que han rechazado, los que han hecho cosas malas son los únicos que no van a entrar en el reino. No, mis hermanos, por muy buena gente que seas, si rechazas a Cristo como tu Salvador, ya te estás condenando. Textual, lo vuelvo a decir. Por muy buena gente que seas, buen padre de familia, entre comillas, esposo, y que tú estás más en tu trabajo, en tu negocio, aparentemente prosperas, pero le dices no a Jesús, te estás condenando. ¿Por qué? Porque no es tu negocio que te va a salvar, no es tu dinero que te va a llevar a la vida eterna. Eso ayudará, obviamente el dinero es importante en este sistema tan caduco. El dinero tiene su importancia, pero no te va a llevar a la salvación, no te va a llevar a la vida eterna, no te va a llevar a disfrutar del banquete eterno. Primero Dios, como dicen los mexicanos, y ellos rechazaron, mis hermanos. Y muchos católicos, hombres y mujeres cristianos en el mundo, han abandonado a Cristo. Dice que en Europa hay una cristofobia. ¿Qué quiere decir eso? Que el mundo, es decir, en Europa, ya no quieren saber nada de Cristo, rechazan a la iglesia. De Dios no se habla, no van a misa, no hay culto de ningún tipo. En Canadá, en Australia, en Estados Unidos, como las ideologías han entrado de tal manera, nos han hecho creer que el reino de Dios es aquí en este mundo. Nos han hecho creer que hay que seguir líderes humanos. Nos han hecho creer que más allá no hay nada. Pero la palabra de Dios se mantiene firme. Por eso les decía hace rato, al Dios que amamos es un Dios fiestero, es un banquetero, le gusta compartir. Él mismo va a venir y se va a ofrecer en cuerpo y sangre. El mismo Dios viene a este mundo y como que Él mismo se ofrece como alimento. Él quiere que nosotros estemos alegres y felices. Por eso viene también aquí San Pablo, un poco para entender en qué consiste el aceptar a Cristo. ¿Qué tipo de cristianos debemos ser nosotros? Si ustedes van a volver a sus casitas y van a ir a Filipenses 4 y 5, antes de entrar a la lectura que hoy hemos leído, ¿qué dice? Estén siempre alegres en el Señor. Les repito, estén alegres. Que la bondad de ustedes sea reconocida por todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada. Y es ahí que va a entrar la lectura donde dice, yo soy de todo. He vivido en la pobreza y en la riqueza, en la abundancia y en la necesidad. Soy todoterreno, va a decir Pablo. Y yo sé que entre nosotros, mis hermanos, si de verdad aceptamos lo que dice nuestro Dios, pues no vamos a tenerle miedo ni a la muerte. No le vamos a tener miedo ni pues me tocó vivir en la pobreza. Ustedes que los sacerdotes venimos de cuna de oro, un tiempo yo he tenido que mendigar. No tenía ni para pasaje cuando yo era joven y trabajaba en Cordeco. En ese tiempo había Cordeco. Tuve que pedirme para un almuerzo también, tuve que pedirme algunos platanitos por ahí, algunas bananas y un pancito quemado. Todos hemos pasado necesidades, todos hemos pasado, y también he sabido que es compartir con gente que tiene y te invitan platos. Y eso ¿qué quiere decir esto? Con esto, ¿qué quiere decir Pablo? Pablo quiere decir, mis hermanos, el ideal de cristiano tiene que, si cuando tú conoces a Cristo de verdad,
no te va a preocupar si eres pobre o eres rico. Y Pablo está escribiendo preso. Pablo está escribiendo no desde la opulencia, no desde su Hammer, no desde su Mitsubishi, ni desde un palacio. No, Pablo está escribiendo desde la cárcel. Sabe que va a morir y él está insinuando. Por eso va a decir aquí: yo lo puedo todo en aquel que me conforta. Ese es el ideal de cristiano. Podemos, con tal que Cristo esté en nosotros, con tal que Cristo esté en nosotros. Pablo es el representante del cristiano que se reviste con traje de gala para estar en el banquete. Ese rato hemos escuchado que parecía negativamente, ¿no? Amigo, le dijo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de fiesta? Bueno, aquí en estas dos partes, mis hermanos, la primera parte, los invitados rechazan el banquete. Vuelven a salir los servidores. ¿Dónde encuentran a los otros? ¿Dónde? En la calle, cruces de caminos, quien sea, vengan, el banquete está. Jesús, pues simbólicamente va a tener un matrimonio. ¿Con quién? ¿Con quién? Les pillé, sigan durmiendo. Con la iglesia, con la iglesia, con la iglesia triunfante. Él se va a casar con su iglesia por quien dio la vida. La iglesia se convierte en su esposa. Y en este matrimonio escatológico, pues después va a estar lleno de ¿quiénes? Los primeros invitados rechazaron. Los segundos invitados, ¿quiénes eran? Publicanos, prostitutas, pecadores de todo tipo. Nosotros estamos metidos ahí. Y una vez que, ahora espero que me comprendan lo que voy a decir, una vez que ya nos va a tocar ir al reino de los cielos, por eso es un poco complicado interpretar las parábolas. Son dos partes. La primera parte es la invitación. Los que aceptan un día estarán. Y en esta segunda parte entra el rey en su reino allá, un día, en la iglesia triunfante, allá en la otra vida. Y a alguien va a ver sin traje. Alguien va a estar sin traje. ¿Qué simboliza ese traje? El bautismo. Cuando llevan a sus bebés a bautizar, ¿con qué llevan? ¿Con traje rojo? ¿Amarillo? ¿Azul? Los masistas, ay no, ellos no. Con traje blanco. ¿Y el blanco qué significa? No necesariamente. Autenticidad, estilo de vida, pureza, fidelidad. Significa muchas cosas. Pues el bautizado va a entrar al banquete. Tres cosas debemos encontrar aquí en este pasaje. El reino de Dios se inaugura con la iglesia católica. El reino de Dios va a ser factible dentro de la iglesia católica. Y el Señor ha regalado la iglesia católica. El banquete, ¿a qué está prefigurando? La Eucaristía. La Eucaristía es el banquete que anticipa lo que será el banquete en el reino de Dios. Imagínense, aquí comemos, ¿qué cosa comemos acá? Su cuerpo y su sangre. Y allá contemplaremos a Dios en toda su gloria. Estaremos chochos, extasiados viendo la gloria de Dios. Ni siquiera la imaginación podría alcanzar. Los ángeles revoloteando ahí, Papá Dios en su trono, el Padre y el Espíritu Santo y todos los santos. Y ya ni siquiera tal vez tendremos un bocado para comer. ¿Qué tipo de bocado será? Ni siquiera tengo esa capacidad. Estaremos así, con los ojos abiertos, extasiados. Y ahora, para estar ahí, tenemos que tener esa vestidura blanca. Son dos cosas, abrir, y el tiempo no me da. Quisiera explicarles un poco más, pero solo enfatizar. Para estar ahí tenemos que ser fieles a Jesucristo, como San Pablo. Pablo conoció, en él se reconforta, vive y muere en Cristo. Por eso Pablo es el ideal de cristiano.
el de seguidor, aunque esté en la cárcel, aunque esté en la abundancia, esté en la pobreza, o que ya no haya matrimonio y te han abandonado, no sé, ahí tienes que alegrarte y gozarte en el Señor. Amén. Ese es donde tenemos los cristianos que alegrarnos. No es solo yo sigo a Cristo, me va mal, me olvido de Cristo. Vuelvo a ir, ya me fue bien, soy cristiano. Me va mal, no, Dios me abandonó, no quiso Dios estar conmigo, no me escucha, no me sano, etcétera, etcétera, etcétera. No, Pablo dice, en la pobreza, en la riqueza. ¿Qué les dijeron sus esposos? ¿Qué se dijeron entre esposos en el matrimonio? ¿Qué se dijeron? Yo te amo, yo te elijo a ti en la enfermedad, en la salud, en la pobreza, en la riqueza. Es más o menos, el cristiano hace un compromiso matrimonial con Cristo. Por eso Cristo ama a su iglesia y se sacrifica por su iglesia. Por eso los bautizados tenemos que ser fieles hasta el final de los tiempos. Un día, hermanos, esta vida es pasajera. Estos días estaba en mi pueblo. Pensaba que todas las personas se habían congelado. Yo les saludaba, estaban más viejos que yo. O sea, la vida es pasajera. Personas de mi edad están más calvos y un poquito menos feos que yo, pero están viejos. Hermanos, la vida se pasa rápido. Perseveremos. El reino de Dios, ese banquete está preparado para nosotros, pero seamos fieles primero a este banquete si queremos participar en el otro banquete. Él se ofreció con su mismo cuerpo. Los toros, los chivos, todo eso ya han pasado. Ahora es el cuerpo y la sangre del Señor. La Eucaristía nos llevará a la vida eterna. Sigamos fieles, mis hermanos. Agarrémonos de San Pablo, que nos anima a estar alegres, a estar contentos en la gracia, en la desgracia, en la enfermedad, en la salud. Sigamos fieles. No desmayemos, por favor. Agarrémonos de la palabra, de la Eucaristía, de los sacramentos. Por eso es importante el sacramento de la penitencia también, porque purifica nuestro interior, nos reconcilia con Dios y con los hermanos y con nosotros mismos. Que así sea. Amén, amén, amén.